Escuela Politécnica del Ejército, Ingeniería Electrónica, Automatización y Control, Fabricación integrada por computador. El tema de este video tutorial es la estructuración de ámbitos funcionales, flujo de información y flujo de materiales, elaborado por Danilo Coque. Los objetivos que se pretenden son exponer en detalle la estructuración de los ámbitos funcionales del SIM, conocer detalladamente las funciones e interfaces de información que presenta un ámbito funcional respecto a los demás ámbitos y utilizar la simbología para representar gráficamente el flujo de información y flujo de materiales. Hoy en día, para que una empresa sea competitiva, el factor información adquiere cada vez mayor importancia. Por tal motivo, el desarrollo óptimo de una producción flexible requiere la disponibilidad y fiabilidad de la información. Los objetivos del flujo de información son la generación, conservación y transmisión de datos. Los problemas que hay que superar hoy en día se refieren a la transmisión rápida y fiable de datos a través de unas interfaces adecuadas. Para poder diseñar estas interfaces es condición necesaria que exista una definición exacta de los requisitos de comunicación. Estos pueden formularse de la manera general de la forma siguiente. Primero, ¿qué datos se producen y dónde? ¿Qué datos se necesitan y dónde y para qué? ¿Quién administra y cuida los datos y qué tipo de datos? ¿Quién es responsable de los datos y de qué tipo de datos? ¿Qué datos se conservan en una base de datos común? ¿Para qué datos hay obligación de obtención o introducción? Los niveles jerárquicos. La multitud de sistemas de comunicación existentes hoy en día en empresas de producción pueden gestionarse mejor si las funciones y sistemas se asignan a determinados niveles. Estos conceptos se han ido generando a partir de las necesidades de la empresa de requerir niveles de responsabilidad, de decisión y de ejecución. A continuación procederemos a ver los niveles. Tenemos los tres niveles principales conocidos como niveles de dirección. El primero es nivel de dirección de taller y nivel de dirección de producción. A su vez, el ámbito de proceso que está bajo el nivel de dirección de producción puede subdividirse en los siguientes niveles: nivel de dirección de proceso, nivel de control de proceso y nivel de proceso. Cada nivel plantea necesidades especiales respecto al tratamiento de la información. Lo que caracteriza a esta jerarquía es que los datos de los niveles inferiores se transmiten de la siguiente manera. Como podemos ver en la gráfica, se transmiten a su inmediato superior de dirección de la empresa hasta llegar a un nivel de dirección de la empresa. Por el contrario, las informaciones procedentes de los niveles superiores se transmiten de la siguiente manera, en forma directa a los niveles inferiores, donde se complementan con datos específicos. Además de este flujo de información vertical, existen también un flujo de información horizontal, especialmente a nivel de dirección de taller, donde se intercambian informaciones entre secciones de taller que están comunicadas entre sí. Ahora pasaremos a explicar cada uno de los niveles. El primer nivel es el nivel de dirección. Nivel de dirección de empresa. En este nivel se realizan comunicaciones externas e internas. Es también necesario transmitir gran cantidad de datos relativos a la economía y la política de la empresa entre las diferentes ramas de la misma y departamentos de administración como de planificación. En este nivel se pide un volumen de datos enorme, mientras que el tiempo de reacción es menos importante. Al siguiente nivel, el nivel de dirección de taller, en este nivel relaciona entre sí las diferentes secciones de la fábrica y pueden abarcar varios talleres. La principal responsabilidad de este nivel es la distribución de datos organizativos, técnicos y comerciales.
a fin de establecer una relación entre las diferentes secciones de la empresa. Respecto al nivel de dirección de producción, en este nivel se dirigen las diferentes secciones de producción, fabricación de piezas, montaje y banco de pruebas. Esto incluye la planificación detallada, preparación y establecimiento de cargas con las órdenes de producción entre las diferentes células, sirviéndose para ello de los datos de taller comunicados desde niveles bajos, así como de la disponibilidad de material, personal y reservas. Con el nivel de dirección de proceso reúne máquinas de mecanizado, robot y sistemas de transporte a fin de formar células de fabricación. Dado que la comunicación entre las distintas células y la sincronización con los sistemas de transporte tienen lugar a través del ordenador central, es necesario que el tiempo de reacción sea muy corto y que no aumente excesivamente al incrementarse la carga de la red de comunicaciones. Con el nivel de control de procesos, una de las responsabilidades en este nivel es la vigilancia y captación de datos, así como la sincronización de las máquinas. Se lleva a cabo la regulación y control para procesos parciales, máquinas, sistemas de transporte y robots. Finalmente, el nivel de proceso es la interfaz entre la electrónica y la mecánica. Esto lo podemos llamar como nivel de campo. Las instrucciones de control se convierten en movimientos de las máquinas de fabricación, sistemas de transporte o viceorganizadores de control. Los movimientos, esfuerzos, disposiciones se captan por medio de sensores y sirven de retroaviso para el nivel de control situado en un plano superior. Los actuadores típicos son accionamientos. Los movimientos, esfuerzos, disposiciones se captan por medio de sensores y sirven de retroaviso para el nivel de control situado en un plano superior. Los actuadores típicos son accionamientos, válvulas, lámparas, calentadores. Y los sensores típicos son interruptores fin de carrera, sensores de temperatura, de fuerza y sensores que miden pares. Siguiendo con el tratamiento de datos. En cada nivel jerárquico se tratan principalmente los datos que le corresponden, que se transmiten en forma resumida y compactada a los niveles superiores o directamente a un nivel todavía más alto. El flujo de información plantea necesidades como caudales de transferencia de datos, tiempo de respuesta o frecuencia de transmisión de datos. A continuación se presenta un cuadro donde se representa la cantidad. Como vemos en el gráfico, en el nivel de dirección de la empresa, en la clase de planificación estratégica a largo plazo, esta se puede realizar en un tiempo de años, meses o semanas, y la cantidad de datos que maneja es al orden de los megabytes. El tiempo de respuesta puede ser en horas o minutos y la frecuencia de uso es en días o por turno, que también se refiere al nivel de dirección de taller. En cambio, en el nivel de dirección de producción y nivel de dirección de proceso, la cantidad de datos que se maneja es kilobytes, el tiempo de respuesta es segundos y la frecuencia son horas y minutos. En la clase de planificación es táctica, que es a mediano plazo. Y finalmente, los niveles inferiores, nivel de control de proceso y nivel de proceso, la planificación se realiza, como vemos en los niveles de control. Finalmente, el nivel de control de proceso y nivel de proceso, que se realiza una planificación operativa, que es a corto plazo, tiene un manejo o cantidad de datos en los órdenes de bytes y bits. En el caso del nivel de control de proceso, el tiempo de respuesta se requiere en décimas de segundos. En cambio, en el nivel de proceso se requiere un tiempo de respuesta mucho menor, que es de milisegundos, para realizar la captación de las señales mediante los sensores. Los de datos. El primero, datos de movimiento. Definen los datos relativos a los elementos del sistema que están variando constantemente. Datos maestros.
Estos informan sobre las características de los elementos del sistema, personas, objetos o comportamientos. Tienen una validez de media a larga. Dado que los datos maestros contienen una información a la que pueden acceder varios usuarios, es razonable pensar que estos datos se conserven conjuntamente en un sistema centralizado común de mantenimiento de datos, o llamado una base de datos. Finalmente, los datos estructurales. Los datos estructurales son los que describen las relaciones entre los elementos del sistema según cantidad y clase. Aquí contamos con un ejemplo de tipo de datos. Por ejemplo, cuando hablamos del personal o hablamos de referencia de datos personal, los datos básicos que se pueden describir de esta referencia son los datos maestros y datos estructurales. Aquí en datos maestros puede ser el nombre, domicilio, fecha de nacimiento, clasificación fiscal, cualificación. En los datos estructurales pueden ser centros de costos, puestos de trabajo. En datos de movimiento, tiempo liquidado y tiempo fuera de horario. Como podemos ver, ahí se clasifican los diferentes tipos o referencias de datos. En una empresa de producción se entiende por flujo de materiales del transporte controlado de materiales de cualquier clase. El objetivo principal del flujo de materiales es el abastecer la producción con la cantidad de materiales necesaria y en los plazos correctos, así como la eliminación de los mismos. Las medidas necesarias para conseguir una gran flexibilidad en la producción y unos tiempos de ciclo de fabricación reducidos tratan esencialmente de optimizar el flujo de materiales. Por tal motivo, los requisitos que ha de cumplir la producción y que se recogen en los objetivos del CIM dan lugar a que las nuevas tecnologías necesarias en el ámbito de flujo de materiales solo puedan tener un aprovechamiento óptimo si se integran en el conjunto de sistemas o en el conjunto del sistema de flujo de información. La simbología de flujo de información a utilizar es el primer recuadro es para representar un ámbito interno. El siguiente recuadro es para representar un ámbito externo, como pueden ser clientes, proveedores. El siguiente recuadro es para un ámbito funcional considerado o importante. El siguiente recuadro es utilizado para un ámbito que se encuentra en comunicación con el ámbito funcional considerado. Flujo de información con indicación de sentido nos permite realizar la interconexión o hacia dónde están realizadas las interfaces de cada ámbito. La otra línea se utiliza el acceso de datos, lectura para lectura o escritura, conservación descentralizada de datos solo dentro del ámbito funcional y finalmente las bases de datos central para datos maestros y otros datos utilizados por varias secciones. En cambio, la simbología utilizada para representaciones de diagramas de flujo de materiales es la siguiente. Las flechas es para representar transporte o indican el transporte de los materiales. El siguiente recuadro es para representar el mecanizado. El siguiente es un punto I o punto de identificación o estación de identificación. Un punto K, identificación y control. Tenemos de lanzamiento. El punto C, que es para corrección de errores de lanzamiento. Tenemos los pulmones o estaciones. Tenemos la cabeza de proyecto o puesto de amarrar. Tenemos el fin de trayecto, puesto de aflojar. Esto ya un recuadro compuesto se refiere al puesto de mecanizado con pulmón de entrada y salida de materiales. Y finalmente tenemos el almacén.